Buenos días, profesores y compañeros. Vamos a exponer sobre la ley de Boole y qué es lo que hemos experimentado y sacado datos para comprobar qué tan cierta es la ley de Boole. Bueno, en primer lugar, presentando a mis compañeros Ortega Segarra Nadine, a mi compañera Paredes Galvez Jesús, a mi compañera Neri Luján Dariana y yo, Millones Salas Gabriel. El objetivo de la ley de Boole es sobre determinar la relación de presión y volumen de un gas por distintos métodos que ya mis compañeros y yo vamos a explicar más adelante. También se ha determinado la presión atmosférica local, que también se lo voy a mencionarlo más adelante. Este es un pequeño resumen del experimento que, bueno, que a temperatura constante nos habla que la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Y luego lo voy a mencionar por qué. Bueno, se ha utilizado una jeringa conectada a un manómetro, el manómetro en U y un sensor de presión Wi-Fi para registrar las variaciones de presión cuando se modifica su volumen. Y bueno, este es el resumen del experimento que hemos añadido en nuestro informe. Luego, pasando por el fundamento teórico. Formulada por el químico irlandés Robert Boyle, donde nos explica que el comportamiento de los gases ideales se van a someter a temperatura constante. Establece básicamente y por definición que la presión es inversamente proporcional a su volumen. Y aunque también podemos decir que P por B, o sea, la presión por volumen, es igual a K, donde K va a ser una constante que va a depender de su naturaleza, temperatura y su masa del gas. Definición del gas ideal. Antes de explicar sobre estas diapositivas, brevemente para definir qué es un gas ideal, es aquel donde en sus colisiones entre las moléculas o sus átomos son perfectamente elásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber pérdida de energía cinética y siempre se va a conservar su energía cinética total. Y tampoco va a haber fuerzas de atracción o de repulsión entre sus átomos o moléculas. Entonces, para decir que sea P, B y T, respectivamente, la presión, el volumen y la temperatura de un gas que está contenido en un recipiente son estas variables que están vinculadas entre sí. Entonces, en una literatura que he investigado, los físicos consideran o establecen que estas variables se relacionan a una ecuación que es conocida como la ecuación de estado, y lo cual resulta ser bastante compleja, pues, bueno, la naturaleza de estos gases. Pero si no vamos a someter a la teoría de un gas ideal, es cuando el gas se somete a una baja presión y también significa que va a haber una baja densidad. Y entonces su ecuación de estado va a pasarse de compleja a simple. Entonces, cuando estos gases se someten a mayoría de su temperatura ambiente y baja presión y baja densidad, se comporta como un gas ideal. Y que en realidad mm, no existe un gas ideal que es perfectamente elástico, pero al menos hay gases que se comportan de una forma similar, mejor dicho, cuando se somete a baja presión o baja densidad. Y bueno, por su ecuación de estado que pasa a ser lo más simple posible. Entonces, el comportamiento de los gases es aproximadamente descrito por la ley de los gases ideales, donde acá tenemos la ecuación donde P por B es igual a N por R por T. Entonces, sabemos que P y B es bueno, respectivamente presión que se mide en pascales y volumen que es su metro cúbico. N, el valor de N, viene a ser el número de moles. R viene a ser su constante universal, que el constante universal de los gases ideales es igual a 8,3145 Joule por mol Kelvin.
y T, que viene a ser la temperatura absoluta. Entonces, ¿qué es una... Hablando ya de los gases ideales, también hay que hablar sobre las presiones. Presión manométrica. ¿Qué es una presión manométrica? Entonces, que bueno, su manométrica viene de la palabra manómetro, que es un instrumento que se utiliza en los laboratorios de física. Es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión puede obtenerse adicionando el valor real de la presión atmosférica a la altura del manómetro. Es decir, que si tenemos la presión manométrica en el manómetro, si tenemos el valor de la presión atmosférica, tenemos el valor de la presión absoluta. Y si queremos y no sabemos el valor de la presión manométrica, como acá dice esta primera definición, presión manométrica viene a ser igual a presión atmosférica menos presión absoluta, perdón, menos la presión atmosférica. Corresponde el valor que se puede leer directamente de un manómetro o un transmisor de presión. Debido a esto, el valor que se ve en la pantalla o la esfera del manómetro corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, según Camacho del año 2021. Y a continuación voy a pasarle a mi compañera Dariana Tracy Luján.